curso de Psicología de la Autorrealización por Antonio Blay Foncuberta. Aquí comienza la sesión de la tarde del día 4. Bueno, cuando queráis, si tenéis preguntas. Si existiera un ser así como mencionado, como tú dices, sin contradicción alguna, realmente es que lo notaríamos porque de él dimanaría esta potencia, al haber contradicción, esta potencia tan tremenda o terrorífica que dijiste antes, y lo inundaría todo. Notaríamos esta potencia, esta plenitud, este amor, esta inteligencia, esta energía, notaríamos todo esto y por ende se produciría fenomenología, porque debería de ser así. Es que yo ha dado el caso que no me he encontrado nunca con la posibilidad de encontrarme con una persona así, de esta manera que te produzca, o sea que se le note esta evolución. Sí, el problema, ¿sabes cuál es? Que para notar a otra persona uno tiene que tener una disponibilidad de percepción, porque en el fondo uno está percibiendo fuera lo que está dentro, ¿eh? O sea, solo cuando uno está limpio, tan limpio que refleja como un espejo, entonces se produce la imagen fiel de lo que hay en el exterior. Si uno dentro tiene, por ejemplo, agresividad, inevitablemente verá agresividad en el exterior, en todas partes. Como si uno tiene amor, de veras, verá amor por todas partes. Uno se ve a sí mismo en todas partes. Y por eso puede muy bien ser que haya muchos seres que funcionan de maravilla, pero hasta que nosotros no seamos unos receptores de maravilla, no podremos ver esa maravilla. ¿Comprendes? Que no se está en condiciones de ver de un modo objetivo. Siempre nosotros nos implicamos en lo que vemos. Si no, pues los grandes personajes que ha habido hubieran sido reconocidos por todas partes, ¿eh? Por todo el mundo. Un Jesucristo, por ejemplo, sea. Jesucristo se le notaba, por ejemplo. Pues algunos parecían disimularlo mucho porque se lo cargaron, ¿eh? O sea, unos notan, otros no notan. Y recuerda lo que decía él mismo, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ha de haber una sensibilidad especial para que se perciba eso especial. Esta es una de las cosas que sorprenden en el trabajo. Cuando uno va haciendo el trabajo, cambia su modo interior de verse y luego de vivirse. Y curiosamente entonces cambia el modo de ver a los demás. O sea que uno se va dando cuenta que antes no vivía a los demás. Vivía una reacción que se había hecho, una especie de tarjetita, ¿verdad?, de ficha que uno se había hecho de los demás. O sea que no pierdas la esperanza. ¿Sí? En el crecimiento este, ¿cómo pueden interferir las fuerzas esas de las que se habla como ocultas, negativas, diablos? Sí, el departamento de diablos, pues generalmente se rinde cuando está funcionando todo el otro departamento, ¿verdad?, de ángeles luminosos. ¿Hay dos departamentos? Sí. Uno está a la derecha, el otro a la izquierda. Pero los dos vienen de lo mismo.
¿Los dos qué? Los dos vienen o nacen en lo mismo. Sí, 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 sí. Y en algunos sitios incluso opinan que lo que hay que hacer es rendir culto a los malos. Porque claro, los buenos, como ya son buenos, pues ya nos ayudarán. Y todo lo que tratan es de que les ayuden los malos. Sí, o sea, todas las fuerzas llamadas negativas están al servicio de aquel que está abierto a la fuente suprema. El yin y el yang están al servicio de Tao. No sé si esto te aclara algo o te pone un lío más. Suponiendo, Antonio, que nosotros ahora, en esta encarnación que estamos, limpiamos, o sea, el interior nuestro, o sea, y contrastamos, o sea, con lo superior. Luego, al morir, según queda en el átomo permanente, como dicen, las vivencias vividas en esta encarnación, mueres, vuelves a encarnar y vuelves a tener unos padres, en fin, en los cuales, en fin, te enseñan unas ciertas teorías y cosas y tú vuelves a empezar el mismo camino. ¿Qué ocurre con las vivencias de esta encarnación? De momento es una lata. Es volver a aprender a andar, a leer, a escribir, a dividir. Si tú has limpiado en esta encarnación, si tú en esta encarnación actual has limpiado, en fin. ¿Me preguntas a mí? Sí. Si he limpiado... No, perdón, yo digo en hipótesis. Yo misma. Sí, sí. En esta encarnación, o sea, hago un trabajo interior y limpio mi yo. Entonces, tomo contacto con lo superior. Oye, señora, muero y vuelvo a encarnar, vuelvo a tener unos padres, en fin, que me enseñan otra vez lo que ha ocurrido en la encarnación esta. ¿Qué ocurre? No. Si tú ya has hecho esta limpieza y además vives como superior, cuando te mueras, lo pasarás pipa, que dicen. Lo pasarás estupendo. O sea que si vuelves a venir será porque no sé, porque hará falta gente aquí abajo que haga cosas. Pero quiero decir, los padres no pueden nunca producir ni la educación ni las circunstancias problemas que tú no traigas tú. Es lo que en el fondo querías preguntar. Y esto se considera pues que es el karma bueno, que responde a un trabajo hecho, que por lo tanto ya no vuelve a producirse situaciones, y suponiendo que vivieras situaciones negativas te servirían para crecer más. Hecho sobre lo que tú eres, o con eso quiere decir que lo que hace la personalidad también cuenta, ¿no? Sí, lo que cuenta es el grado de identificación o desidentificación de la mente. Cuando la mente se identifica con el cuerpo, cuando la mente se identifica con lo que llama mío, con el poder, con lo que sea, eso es lo que cuenta. O cuando la mente ve, y entonces se va produciendo un desprendimiento. Y esto se hace siempre en la personalidad. Pero es la mente, ¿no? Es el grado de identificación o de desidentificación de la mente. Quiere decir que no funciona de acuerdo con un código moral externo. Funcionará también ese código moral externo si tu mente lo acepta. Y luego hay una moral profunda, intrínseca, que no siempre coincide con la moral externa. Que es igual a la conciencia o alma. O sea, la concienciación que tengas de las cosas, cómo las hagas. Pero en esta concienciación de las cosas son dos factores. Por un lado, influye mucho el modelo cultural en el que te has educado, que te enseña que unas cosas han de ser de un modo y no de otro, que hay un bien y un mal. Y luego está el bien y el mal que es intrínseco, y que es la expresión genuina de tu discernimiento, de tu naturaleza profunda. O sea que son dos órdenes de moral, diríamos.
Sí, un poco por ahí. En el proceso de descubrir al personaje, ¿es normal que te des cuenta primero de que los demás son personajes y de la escena y de esto que de ti misma como personaje? Si es normal que primero te des cuenta que los demás son personajes, pues es frecuente, sí. Porque tenemos una habilidad especial para mirar a los demás a ver qué es lo que no funciona bien. Pero sí, es bastante normal, pero tú no hagas caso. Pero no debe de ser así. Sí, suele ser, es igual. Que al fin y al cabo ves en los demás lo que eres capaz de ver según tu propio personaje, según tu visión. Sí, pero si lo ves en nosotros, aplícate la historia a ti enseguida. Antonio, de la percepción que tienes de lo superior a la vivencia, de la actualización de eso, cada vez más, solo depende de la identificación que tengas con el personaje. No. O sea, la identificación con el personaje es un impedimento. Pero el soltar esa identificación de por sí no trae consigo lo superior. Pero facilita, deja el camino libre. Entonces, eso parece ser, porque claro, yo no sé lo que pasa en todos los casos. O sea, lo superior aparece cuando primero en forma de demanda. Si no hay demanda, pues es que lo superior de momento pues no está empujando ahí para actualizarse. Aunque uno esté muy limpio y tenga el prelavado y el lavado y todo eso. Parece ser. Porque hay personas que parece que funcionan de un modo natural bastante armónicamente, tienen una experiencia muy sano, y que no obstante no se les ve esa conciencia superior por ningún lado. Puede que esté y uno no sepa verlo. Pero hay casos en que no parece verse por ningún lado. Por eso que no es lo mismo, diríamos, no es inherente al hecho de haber limpiado el que venga lo superior. Lo superior está siempre ahí. Pero el problema es que uno contacte con ello, que haya una demanda que haga que uno busque esa dimensión de totalidad. Te preguntaba un poco esto, esta mañana, en la experiencia esta mañana, lo que he percibido, es como que se ha cambiado un gesto dentro de mí, y también la demanda, es como que la sensación era como que el límite estaba en lo individual. Es así, normalmente es así. Ahora, o sea, la impresión que tengo es que eso está, pero a veces hay más. Bien. El problema es que, claro, uno hace una pregunta y la hace en general. Pero, de hecho, en el fondo, uno lo que le interesa es una pregunta de algo muy particular que es una experiencia personal. En este caso, hay lo superior y de repente uno se da cuenta de que había un límite personal y que ese límite es autoimpuesto y que por lo tanto se puede ir soltando. Si no te queda aclarado, pregunta lo que sea. Si algo no sería qué hacer con esa conciencia individual límite. Eso es como lo nuevo que he percibido hace que mueva lo individual y no mover. Y que se suelte lo personal, que es una integridad. Es como si de repente estás andando y te das cuenta que está el aire ahí y que está el espacio y que el espacio también es algo que forma parte de tu andar. Entonces puedes poner la atención en tu cuerpo que se mueve en el espacio o el espacio que te mueve dentro de él.
Tienes un trasladar el poco. Vivirlo desde lo individual o vivirlo desde lo que está más allá de lo individual. Mantener la atención en lo que está más allá de lo individual. Mantener la atención, en este caso. Por sí solo se irá aclarando y irás tomando conciencia más clara de la relatividad de ese límite individual. Yo quería preguntar si es bueno revivir los momentos de crisis que haya podido haber en la edad adulta, digamos. No sé. Todos los problemas han de liquidarse, pero yo aconsejo vivamente empezar por los problemas de la infancia, aunque uno tenga más presentes problemas recientes, pero es que los problemas recientes se apoyan en los problemas base que hay. Y por eso, si no solucionas los de la base, no podrás solucionar bien los más recientes. Antonio, ¿de qué depende que una experiencia tenida de lo exterior se manifieste o se exprese de forma correcta en el mundo físico? Depende de que funcione bien tu mente, de que tu mente esté coordinada, de tu integración individual. Si uno no siente esa demanda de lo superior, puede pedir ayuda a lo superior, o sea, funciona si pides, porque a mí me ocurre que de momento no siento esa demanda de lo superior, pero cuando estoy muy confusa, muy liada, estoy toda yo metida en el lío, que no sé por dónde tirar, pues lo que me surge espontáneamente es pedir claridad al superior o a Dios, que solo depende de cómo le llame. Quiero decir, ¿esto funciona? Esto funciona, sí. Porque lo que vale no es tanto las ideas que tú puedas tener en tu mente, sino las actitudes profundas. Y si detrás de tu mente, o sea, en tu mente profunda hay una actitud de sinceridad y de demanda, esto es lo que funciona, aunque a veces se oponga a lo que la mente exterior piense. Lo profundo siempre es lo que gana. La apertura a los niveles superiores, suponiendo exista un previo centramiento, ¿qué pasa entonces respecto a la identidad? Sí, se puede vivir de varias maneras. Lo normal es que en cuanto viene la experiencia superior, es como si tu identidad desapareciera, tu identidad individual, y nada más. Ahora, cuando se vive más y más eso, entonces se experimenta que es la identidad individual la que se expande hacia esa dimensión oceánica. Pero eso viene luego. Se pasa bastante tiempo en que uno es como si fueran dos cosas, ¿verdad? Yo y lo infinito, o Dios, o el nombre que uno le dé a eso. Y cuando está eso presente es como si esto derritiera en aquel momento y hiciera desaparecer la identidad individual. Es como si estuvieras alumbrándote con una lámpara y de repente sale el sol. Entonces la luz de la lámpara desaparece, aunque antes del sol aquello era una luz estupenda que te guiaba en todo. Pero ya digo, luego se descubre que se produce una expansión de identidad. Y entonces ya te das cuenta que ya no eres más eso que creías ser. Que se ha dado un salto, un paso, se ha producido, no lo das tú, se produce. O sea, tu límite de acción individual está en mantenerte como eje. Es donde tú puedes decir yo soy yo. Pero cuando te abres arriba ya no es aplicable eso. Ya no es tu voluntad tal como normalmente se entiende. Y entonces empieza toda una tónica totalmente distinta de la que se había trabajado hasta entonces. Y es que uno pasa a ser receptor, en lugar de ser actor, en lugar de ser la persona que lucha, que se esfuerza. Cambia completamente el tono y uno pasa a ser totalmente receptor de lo superior, en lo afectivo, en el aspecto mente y en el aspecto energía. Pero en el aspecto de identidad se va produciendo esta expansión de identidad.
Pero este receptor es identidad, ¿no? No, es un mecanismo. La noción de identidad, ya dije un día, ¿verdad?, que es una noción progresiva. Mientras uno está viviéndose como personaje, la intuición de identidad, el hilo que viene, el resplandor, se manifiesta en la mente, en el yo-idea. O sea que el yo-idea, como idea, es falsa. Pero la noción de identidad que hay ahí es correcta. Y es porque está proviniendo de la fuente. Pero cuando quitas eso, ese personaje, ese yo-idea, entonces lo vives como yo-experiencia. Y luego como eje. Y cada vez es un yo que lo vas viviendo como más cerca y más real y con más poder. Y luego pues te descubres siendo algo muchísimo más grande. Es que lo preguntaba también por el hecho de que si desaparece la identidad, si digamos se diluye en estos campos, Fíjate, no desaparece la identidad, se expande la identidad. se expande, entonces parece que huelga en el trabajo de centramiento. Sí, esto desaparece solo cuando se ha producido el centramiento. Es cuando tú eres eje, que entonces el vivir lo de arriba es como una continuidad. Lo de arriba se manifiesta abajo, creativamente, a través del eje. O sea, el eje es unos vórtices de energía individualizadora dentro de la mente superior. Y ahí se crea la individualidad. Por lo tanto, para ir a lo superior de un modo estable, es a través del eje. Y por eso muchas personas tienen experiencias, pero no pueden llegar a estabilizar eso, ni mucho menos a expandirse en eso. Porque no van a través del eje. Porque no están suficientemente centrados. Y el trabajo espiritual es lo que os decía el otro día, sea cual sea el enfoque que se le dé, consiste en que al final uno ha de llegar al fondo. Sea al fondo del sentir, como en el caso del Bhakti Yoga o de las formas cristianas, sea a través del centro de la visión y de la intuición, sea a través de un centro, el que sea. Porque solo a través del centro hay la conexión directa, natural con lo superior. Pero en los casos de estas personas que tienen estas expansiones de conciencia, no momentáneas, sino duraderas, pero que no han trabajado en absoluto inferior. No. ¿Qué diferencia hay O sea, estos han de poder vivir desde su profundidad, desde su eje. Sea porque ya lo tienen trabajado, sea por lo que sea, o quizá lo han trabajado sin darle el nombre de trabajo. Pero parece ser que existen personas que tienen un gran desarrollo espiritual, en cambio, en inferior no han trabajado. Que lo inferior quiere decir no lo inferior, sino la mente, la mente integradora. La mente la que ha de integrar. Que si me pusieras un ejemplo concreto que conociéramos, lo podríamos mirar con más detalle. O sea, si tú miras, si estudias la vida de los místicos, una vida de esas que presente la vida real, no esos que todo lo presentan como miel y angelitos volando y todo eso. Verás que allí hay una lucha encarnizada, una lucha para conseguir ir soltando cosas con un nombre, con otro nombre, pero que si miras verás que el proceso consiste en soltar hasta que llegan a situarse realmente en un fondo. Entonces, contactan lo que se corresponde con el fondo de aquel nivel. Y en eso pueden llegar a una gran conexión, porque están en el fondo correspondiente. Ahora, en la medida que no han desarrollado lo otro, que no han conectado a través de la mente, en este caso, ni de la energía, tendrás unas personas que vivirán experiencias fantásticas, pero que en cambio a la hora de funcionar en el mundo no pueden funcionar. Porque no han desarrollado el instrumento. O que paralelamente a unas cosas maravillosas que viene a través de esta intuición afectiva, pues a lo mejor dicen verdaderos disparates en lo que respecta a la mente, propiamente de la mente. Esto enfocado desde un punto de vista completamente contrario
contrario, se podría ver que la persona es como una personalidad esquizofrénica, que tiene una serie de personalidades, una es el subconsciente, otra el consciente, otra lo superior y otro no yo. Llamar sectores de conciencia. Pero que viven como unas personas todas dentro de una, ¿no? Como una esquizofrenia que en un momento domina una, domina la otra. Sí, hay una diferencia. Lo único que tiene semejanza con esto es lo del inconsciente. ¿Lo otro no? No. Porque el otro más bien utiliza lo que hay dándole una calidad nueva. Pero no funciona al margen de lo que hay. Entonces, entre el consciente y el inconsciente, con un esquizofrénico auténtico, ¿qué diferencia hay? Diríamos que la mente consciente contacta con unos sectores de su inconsciente y crea como zonas distintas, consciente e inconsciente, pero separadas verticalmente. No es todo una separación solo horizontal. Digo yo, tendría que mirar eso de cerca porque cuando estudié psiquiatría pues hace muchos años y no estaba en condiciones de mirar esas cosas. Pero da la impresión que es eso. O sea, de momento el problema más gordo que tiene la persona normalmente, visto desde aquí abajo, es unificar el consciente con el inconsciente y su mente exterior con su mente central. Es como una cruz. Un problema de desconexión de tipo vertical dentro de la personalidad y de tipo horizontal. El consciente es la zona media, ¿no? Sí, pero la zona media, sí. Pero en cambio hay el personaje que es anterior, ¿no? El personaje es anterior, pero se nutre de la zona media. ¿Qué? ¿Qué es la vida? A ver, si hay ruidos no me entero de nada. A ver si podéis explicar a veces la vida. ¿Por qué habías dicho que el amor es parte de la vida? El amor es parte de la vida. La muerte. La muerte es parte de la vida. Sí, si entendemos por vida todo lo que es manifestación de formas de inteligencia, de felicidad y de energía, y ahí tienes una primera definición muy genérica de lo que es la vida, las manifestaciones de esto, entonces todo esto está funcionando siempre de un modo cíclico. Y cíclico quiere decir que funciona y que de repente deja de funcionar, o que funciona hacia afuera y que funciona hacia adentro. Y eso, si tú estás en el medio, te aparecerá como que funciona y luego deja de funcionar. Actividad, descanso. Pero este descanso es tan inherente a un proceso de renovación como lo es la forma exterior de manifestación. Lo vemos en la naturaleza, ¿no? Cuando parece en invierno que todo está como muerto, pero realmente no está muerto, sino que está concentrándose en una actividad muy profunda que luego surge en un nuevo impulso exterior. O sea que la vida no solamente es lo exterior, lo visible, sino que también es todo lo profundo. Pero que desde el punto de vista exterior esto profundo aparece como no vida. Entonces la muerte y la vida son simplemente una especie de curva sinusoide de un solo proceso continuo. Si el gran error es creer que la vida, confundir la vida con las formas de la vida. O sea, nosotros identificamos la vida con un cuerpo. Y un cuerpo es una forma de la vida. Y la vida es la energía, la inteligencia y la conciencia que están detrás. Y son las que configuran la forma. Entonces esta vida es un latido. Y crea una forma y luego se retira, se repliega o se renueva en el fondo. Y entonces, lo mismo es vida el aspecto expansivo que el aspecto retractivo. O sea que si tú
entiendes bien qué diferencia hay entre vida y formas de vida, verás que en el momento que tú te puedas intuir como siendo vida y no formas de vida, verás que la muerte es un proceso totalmente natural y que no te quita nada y que es absolutamente necesario para volver a adoptar una forma de vida. La vida, si no es eterna, por lo menos es continua, porque la noción de eternidad habría que mirarla muy despacio, pero es continua, eso sí, y que cuando uno se descubre siendo la vida misma y no las formas de vida, entonces el problema de la muerte desaparece, porque uno no puede dejar de ser vida, la es intrínsecamente. Es cuando uno se confunde con unas formas que entonces aparece el drama de que toda forma es temporal, es caduca, es vulnerable. Pero cuando se descubre como la fuerza inherente que está detrás y que se manifiesta de un modo expansivo, de un modo contractivo, entonces la muerte adquiere un sentido y se ve además que se está produciendo constantemente. En cada momento estamos desechando ideas, adquiriendo ideas, en cada momento hay una renovación celular, en cada momento pues nos dormimos y perdemos conciencia de todo y luego la volvemos a adquirir. Constantemente está como este latido constante en la vida. Lo que pasa es que no lo miramos. Pero verás que la muerte es inherente al proceso que llamamos vida. Si así no muriéramos, no podríamos vivir, estaríamos muertos. Lo veis en el dormir. El dormir es una imagen, es una muestra de esto en un ciclo pequeño. Como lo vemos en el olvidar, como lo vemos en el desaprender. Si no soltáramos lo que conocemos, raramente podríamos aprender cosas nuevas. Si no soltáramos viejos hábitos, no podríamos adquirir formas nuevas de comportamiento. O sea que todo en su existencia está implicando la no existencia, en el sentido visible. Es la cara y cruz de una misma cosa. Es que no acabo de ver si tú en un momento que estás con crisis, como se ha dicho aquí, es cuando más identificado estás con tus estructuras mentales, o más metido estás en... No, puede no ser así. O sea, la crisis no se produce cuanto más identificado estás, sino que la crisis se produce cuando hay contradicción entre las cosas con que estás identificada. Porque hay muchas personas que viven identificadísimos con su dinero, por ejemplo, y como las cosas resulta que les van bien, se sienten amargos felices. Bueno, vale. Pero aún en este caso, ¿cómo es posible que lo superior te venga si uno de los requisitos es que sueltes estas ideas? Que tú, o sea, que tú mantienes la idea de que tú eres todo eso. Si la idea es muy hermética, no te enterarás de que te viene nada de lo superior. Es cuando la mente concreta personal empieza a ser más transparente, más fina, más madura, que entonces actúa con una cierta permeabilidad que permite que se transparente lo superior. Como el superior está ahí, pues todo depende de que tu cristal esté totalmente negro de lo que sea, de pintura, o de que la pintura sea más fina o menos negra. Y entonces permite esa transparencia. Ya, sí, bueno, quizás es que no te estoy entendiendo. Entonces es como si no te dijera nada, claro. El ejemplo que ha puesto, no sé cómo se llama, claro, que no siente la demanda y que en un momento de crisis, ¿no?, de problemas, lo has dicho contigo, ¿no?, que te surge el pedir para ver claro, tú has dicho que sí, viene la demanda. No, viene la respuesta. Viene la respuesta. La demanda está ahí en el momento que pides. Viene la respuesta para ver claro eso. Para lo que sea, para la asistencia que estás pidiendo, para ver claro el problema que te preocupa o la confusión. Y es porque en el fondo
¿Qué? No lo veo. No lo ves, No pero... lo veo porque para mí uno de los problemas de contactar con los superiores es precisamente la idea de mí. Y si... No, pero esta idea de ti puede tener una rigidez muy fuerte o puede tener una menor rigidez. Si tú tuvieras una idea de ti tan y tan fuerte, te sería incluso difícil aceptar la idea de otros. Cuando tú eres accesible a la comprensión de cosas nuevas, es porque hay algo que es permeable, que está abierto. Pues lo mismo que está abierto en ese sentido horizontal, puede estar abierto en un sentido vertical, aunque siga persistiendo la idea de yo soy esto. El problema es que uno no se da cuenta de las zonas profundas de uno mismo. Y muchas veces, como la personalidad externa se ha ido formando a partir de impactos y de reacciones con el exterior, uno raramente toma conciencia directa de lo que está pasando en la propia mente detrás de todo eso. Por eso hay tantas sorpresas. Las sorpresas son en las dos direcciones. Lo mismo una persona que ha creído toda su vida que rechaza toda idea de algo superior o sobrenatural y tal, y lo rechaza cal y canto, y no quiero ir a hablar de ello, y luego un día se descubre pues que está sintiendo algo maravilloso. Y también al revés, uno que cree que sí, y que luego descubre que no. Nuestro personaje se ha ido disfrazando de persona muy espiritual, pero no es auténtico. Se produce en todos los casos. Pero como somos lo superior a pesar de todo, creas lo que creas, al final pues gana la verdad, lo que es. A las buenas o a las malas, al final pues lo que es aparece. Lo que pasa es que aparece sin conflictos o a través de conflictos. Está ahí. Lo eres. Una cosa es lo que eres, otra cosa es lo que tu mente ha ido pensando y ideas. Pues eso, mientras no suelte eso, no puedo contactar con... No podrás contactar aquí, pero en cambio a lo mejor estás contactando detrás de eso. O sea, tú no te acabas aquí. Ah, ya, ahora he entendido. Sí, ¿qué diferencia hay en hacer este trabajo? ¿Por mi voluntad o por obligación? Porque ha dicho que se puede hacer o bien por voluntad mía propia o porque en un momento en que... Mira, si tú miras en qué consiste la vida, verás que la vida consiste en un juego constante de ilusiones que persigues y con ello pues luchas, las consigues alcanzar o no, pero que luego inevitablemente viene la desilusión. Entonces cuando tú estás pasado la vida luchando por cosas con toda la ilusión, las consigues o no las consigues, pero lo mismo si las consigues que si no, luego te das cuenta que aquello no llena lo que esperabas, a base pues de fracasos, te vas dando cuenta que aquello no tiene la felicidad que prometía. Y entonces a base de desengaños, uno pues como si fuera abriendo un poco los ojos. Dice, anda, pues no es por aquí. Pues esto ocurre en todo. Tú estás muy satisfecho de ti y luego te viene una enfermedad con unos dolores que te deja hecho cisco y entonces te das cuenta que toda aquella seguridad y todo aquello pues estaba basado sobre algo muy débil. Entonces ya no buscarás más la seguridad en esto, sino que tratarás de buscar algo que ofrezca más garantías. Ya, pero me quería referir no a eso, sino al sentido de la autorrealización. Mientras tú estás creyendo que eres tal cosa, defiendes esta cosa y toda tu vida está organizada alrededor de eso que crees ser. Pero luego llega un momento que esto que crees ser se hunde. Es el mismo proceso. La meta en ese caso no es tanto el exterior, no es tanto la voluntad sino el discernimiento. Bueno, por discernimiento lo vería claro y lo haría. Claro, si lo analizas, si lo miras, si lo examinas con seriedad, irás viendo todo eso antes de que pase. Ahora, si te dejas llevar pues, por una mente vaga, confusa y vaga en los dos sentidos,
Entonces, pues, hasta que tropieces, hasta que tropezamos con las dificultades, no empezamos a despertar. ¿No es lo mismo entonces abrirse a lo superior o abrirse al sujeto? No, de momento no, porque el sujeto para ti depende de lo que de momento intuyas que es. Implícitamente sí debiera ser lo mismo en principio, pero prácticamente tú el sujeto lo vives como algo en ti aquí y ahora. En cambio lo superior lo vives como algo que está por encima o más lejos del aquí y ahora. Sí, pues últimamente me está pasando la impresión de que, digamos, ese sujeto abarcaba, por decirlo así, el superior. Bien, entonces sí, claro, ya por ese mismo principio, si para ti el sujeto ya incluye lo superior, evidentemente al buscar el sujeto buscas también lo superior, una conciencia más grande. Entonces, digamos, es otro gesto de hacerlo, es de otra manera. Es lo mismo, ¿eh? Bueno, es lo mismo, pero yo lo vivo de otra manera. Es decir, como si yo estuviera entrando en mí misma, incluso físicamente. Bien. Sí, sí. Que las modalidades pueden ser tan distintas, ¿verdad? Según la estructura y la historia de cada persona. Sí, yo antes lo hacía así, pero ahora como que así no me salía. Nada, que salga pronto. ¿Sí? La pregunta está siendo muy procedente, pero si me quiere responder, no me responde. Nada, a ver, vuelve a empezar y háblame despacio. Procedente la pregunta que le voy a hacer, entonces si me quiere responder, no me responda. Era sobre el hecho de que si podía usted dar una opinión, o quizás también el consejo, sobre ciertas técnicas o ciencias que también funcionan por ahí, también de realización, quizá por una actitud de prevención, ¿no? Para prevenirme frente a esos supermercados espirituales o para integrarme, una palabra, solamente quizás su técnica es la verdadera, solamente y yo preguntar una determinada técnica o ciencia, si quieres, si no. Sí, pregunta por una determinada técnica, porque si no, no sé, es tan grande el abanico de cosas que hay por ahí. La técnica es una técnica americana de, me parece que se llama de Robert Hubbard o algo así. La cientología. La cienciología. Ciencia sobre la salud mental. ¿Qué opinas sobre eso? Pues por lo que yo conozco, y conozco solo los libros que han publicado, tengo alguna referencia de alguien que ha pasado por la limpieza esa, pues en principio parece bien. El auditing, que llaman. O sea, es un modo de ir limpiando residuos del inconsciente, al principio. Y me parece bien. En cambio, lo que me parece mal, y es quizá porque no lo conozco suficiente, pero de momento tengo una cierta prevención, hacia todo lo que es la estructura u organización que esto ha ido adquiriendo. Pero en principio, el principio de la auditoría, de hablar y que van registrando cuando hay un fallo porque hay un factor inconsciente que está allí y tal, pues esto me parece muy bonito, muy correcto. Pero al entrar en el engranaje de todo el tinglado, de toda la estructura que han organizado, esto yo tengo una prevención contra esto. En los campos superiores se le pueden dar pensamientos y emociones. Sí, claro, si me lo dices en plural, campos superiores. Bueno, en el nivel superior del campo de luz o de amor, etcétera. Si uno puede percibir estando ahí alguna percepción de pensamientos o de emociones, así. Sí, es que hay que distinguir. En el campo de la mente superior, lo que hay es una constante evidencia renovada y fresca de instante en instante. Constante evidencia, no pensamientos. Y en el campo afectivo superior, en lo que me es dado a conocer, lo que hay es como dentro de un océano constante, unas oleadas constantes de mayor luz
luz, amor, belleza, felicidad. Oleadas, no emociones. Pero simultáneamente se pueden captar los dos niveles, estando arriba y... Debe ser posible. Quiero decir esto porque en alguna ocasión pues, te viene como algún pensamiento, alguna emoción, otro pensamiento, y eso me da la duda de si se ha descendido en la conexión o si uno está ahí captando ese pensamiento como un sujeto, no identificándose con el pensamiento, sino... Sí, es que claro, es que yo estoy hablando de estar arriba, no de estar conectado con, sino de estar arriba. Bueno, está conectado de alguna manera, es un nivel, por si quieres, bajo de estar arriba, ¿no? No, estar abajo, pero está conectado con arriba. Entonces sí que es posible que subsistan varios planos de conciencia y emociones por un lado, y pensamientos y recuerdos, y a la vez intuiciones y luz, todo a la vez. Pero es porque estás abajo. Arriba no. Parece que no. Sino que parece ser una constante transformación dentro de sí misma, dando lugar a formas cada vez más sutiles, pero dentro de sí misma. O sea que, por lo tanto, la conciencia total como tal no evoluciona. Parece ser. Ahora, los contenidos de esta conciencia sí parecen evolucionar, que es distinto. Pero es que haces preguntas muy gordas, En un plano más inferior, ¿qué tal influencia tenemos de la cuestión cosmológica o planetaria en nuestro libre albedrío? En nuestro libre albedrío. Primero pregúntate qué influencia tiene todas las ideas aceptadas en tu libre albedrío. Y tu constitución, y tu código genético, y todas esas historias que cada vez se descubren más. O sea, el universo se va descubriendo interiormente, aparte de lo que la ciencia descubra o no descubra. Interiormente se descubre que es una unidad funcional y que no hay nada absolutamente que esté separado del resto, que es una entidad viva y que por lo tanto no hay nada que esté separado de otra cosa, en lo pequeño y en lo grande. Antonio, es una bobada si te pregunto, porque vamos, que no que va o sea, conmigo. no importa, No, pero te quiero decir, por si no va para nada, lo que le has dicho a Pachi de lo de arriba y de lo de abajo, la diferencia. ¿La diferencia entre estar arriba o estar abajo? Sí. ¿Qué diferencia existe entre estar arriba o estar abajo? Sí, ¿crees que se puede...? No, es que quiero entender la pregunta. Sí. Sí, es lo que he explicado esta mañana, que yo puedo desde aquí abrirme al amor, felicidad, o a la inteligencia, la mente, pero desde aquí. Y entonces recibo felicidad, o recibo intuiciones, o recibo experiencias. Este es el modo de estar abajo. Pero hay otro modo por el cual yo, como identidad, me traslado totalmente arriba. Y entonces dejo todo, la mente, el cuerpo, todo eso. Y estoy totalmente arriba. Y entonces se vive otra forma totalmente distinta, que es esta que estaba diciendo. El ejercicio de imaginar conscientemente lo ideal, ¿eso transforma la deseo superior? No necesariamente. Puede que sí, depende de cuál sea tu yo ideal. Si tu yo ideal es llegar a un amor perfecto y a cosas muy superiores, pues está mezclado lo superior con lo superior, por lo menos una intuición de lo superior con la mente pequeña. Puede haber una conexión entre una imagen
imagen de un paisaje, por ejemplo. No entiendo la pregunta. Si en el recuerdo de un paisaje, que lo ves en libros o en un paisaje real, te despierta una intuición, puede estar en relación con algo. Si una fotografía te puede despertar algo superior, ¿es eso lo que preguntas? Si al ver una foto o un dibujo o un paisaje real, eso te evoca una intuición suave, puede ser eso que está relacionado, una imagen con... Puede que en tu mente exista esta relación y que al ver el paisaje o la fotografía o el recuerdo o lo que sea, en un grado u otro se evoque y se contacte a lo superior. Esto es perfectamente posible. Sí, sí. De hecho, por eso las personas en todas las tradiciones utilizan unos cantos, unos rituales, unos símbolos, unas imágenes, precisamente para eso, para tratar de evocar algo superior. Pero puede ser que sean cosas no necesariamente tradicionales, puede ser cualquier cosa. Es que a mí me pasa con algún tipo de paisaje. Ya, supongo que lo preguntas por qué te pasa. Pero si te pasa ya no debieras preguntar si es posible. En tu propia experiencia. Yo hace muchos años me pasaba con un árbol. Cuando iba a trabajar pasaba por un campo y había un árbol, solo había uno. Y de repente aquel árbol pues empezaba a evocarme a mí pues algo que claro estaba mucho más allá del árbol mismo. Entonces me quedaba mirando el árbol así rato y toda la gente pasando a mi lado, ¿no? Yo allí esperar al metro. Y bueno, pues aquello fue en aquel momento pues como una especie de punto clave. Y a cada persona puede pasarle pues con algo. Después ya me curé, ¿eh? Referente a esto que acabas de decir. ¿El árbol? Sí, es que... Nos veo acabando la clase todos mirando un árbol a ver qué pasa. No, la verdad es que no te lo pensaba haber dicho así, pero lo escribí esta mañana, cuando me desperté, no sé, a las 6 de la mañana o así, y en 2 cuartillas fui escribiendo, me salió, según las distintas fases, desde que hice el primer curso hasta ahora, han sido fases distintas. Entonces, la manera de cuando me descolocaba, de volver a colocarme, pues he utilizado distintos, ¿no? Me han servido. Y como últimamente, las últimas semanas me veía que como una pérdida de identidad en ese sentido, como que no había un medio para, sino que tenía que esperar a que la cosa llegase para. Ayer, estando en la clase, me pareció que como intuir que sí que ya lo tenía, ¿no? Pero es que dudo si es lícito o no es lícito, en el sentido de que si debo hacerlo o no debo hacerlo. Tal como me planteas la pregunta, Sí. Pues no te puedo contestar. Si no explicitas lo que quieres decir, no te puedo contestar. Bueno, pues lo dejo pasar. Ya miraré a ver si busco otra manera. Pero podrías explicitar más y entonces yo me enteraría más concretamente. Pero piensa que tu identidad, que es de lo que se trata, Sí. No hay ningún medio para ir a ella.
Tu identidad ya la eres siempre. Suelta todo objeto y ya eres la identidad. Todo objeto, externo e interno. O sea que no se trata de hacer alpinismos o filigranas o maniobras dentro. La identidad es lo único que eres siempre. Lo único. Pero si estoy en ese estado de soledad. En ese estado de soledad tu identidad es la que se da cuenta de eso. Pero mientras te quedes en la soledad, no estás en quién está viviendo esa soledad. Quién siente esa soledad. No quién la mira desde la mente, sino quién la está sintiendo. Bien, la siento y que yo aflojo. No. Simplemente trata de estar más y más atenta a esa que siente, con independencia de que sea agradable o desagradable. Lo importante es el sujeto, es la identidad. La identidad de por sí es independiente de la soledad o de sentirse muy lleno. Y sobre todo es darse cuenta que el énfasis ha de estar puesto en el sujeto mismo. Y el sujeto siempre es invariable. El sujeto no participa de los estados. Está ahí detrás, viviéndolos, comprendiéndolos, pero invulnerable, inalterable. Y porque nuestra atención está puesta en el objeto, entonces, claro, hay objetos agradables y objetos desagradables, y entonces huimos de unos y tendemos a aferrarnos a otros. Y todo esto no se acaba nunca, este juego. La solución está en que te des cuenta que hay alguien ahí. Ese alguien es el fundamental. Aunque la soledad sea muy grande, aunque el vacío sea muy grande, lo importante es quién está ahí, siendo el protagonista, o el espectador, o el sentidor de eso. Y estar ahí, atento. Si no, los estados se irán cambiando o irán permaneciendo, pero ¿qué? Todo estado se marchará, sea de soledad, sea de plenitud. Los estados son transitorios, todos, por principio. En cambio, el sujeto que está ahí, ese no es transitorio. Por lo tanto, lo que constituye la esencia misma del trabajo es aprender a estar atento al sujeto, contra viento y marea. Sí, pero precisamente yo he comenzado diciéndote que la soledad la identificaba con esa pérdida de identidad. Entonces, si existe la pérdida de identidad, No existe es que no. eso. Quiere decir que tu identidad era falsa. No puedes perder la identidad. Lo que pasa es que puedes no estar atenta a ella. Pero mientras estés mirando contenidos, sea de fuerza, sea de claridad, sea de lo que sea, no vivirás el verdadero sujeto. O sea que el verdadero sujeto es el que está detrás de lo que se ve y de lo que se siente. Sí, eso sí, ya lo sé, Antonio. Sí, ya lo sé. Entonces no puedes perder nunca la identidad. Pero en cambio uno va descubriendo que antes confundía la identidad con algo que luego se da cuenta que no lo era. La identidad llega a un momento que aparece como un punto vacío. Pero que cuando estás ahí te das cuenta que no es vacío, sino que está tan lleno que aparece como vacío, porque no es nada en particular. Pero inicialmente aparece como un punto vacío, como algo que no vale la pena, como algo ínfimo en dimensión, en intensidad y en todo. Y ahí está la cosa. En estar atento a esto, pase lo que pase. Y generalmente pues buscamos algo que nos afirme. Y nos afirma cuando nos sentimos fuertes, o cuando nos sentimos claros, o cuando nos sentimos felices. Sí, todos buscamos eso, ¿verdad? Si no estaríamos realizados. Precisamente lo que impide la realización es que estamos tomando el objeto como si fuera el sujeto. Por lo tanto, si no es esto, mira lo que es, porque será igualmente otro objeto. Entonces, aprende a situarte, a darte cuenta de que te estás dando cuenta. Y permanecer en ese que se está dando cuenta. Aunque de momento parezca algo improductivo, 100%,
algo que no tiene ninguna solidez. Y aun suponiendo que tú vivieras una identidad de luz en el centro de la mente, has de saber que al no vivir lo que corresponde al centro de la afectividad es eso. Has de dejar aquello para descubrir lo nuevo, hasta que descubras eso y las dos cosas lleguen a ser una. Pero es un gran paso adelante si realmente es esto. Es un gran paso. Bueno. ¿Sí? Antonio, a ver si esto puede tener alguna relación. Yo pienso que sí. En este momento, en esta situación que estoy pasando yo, creo que tiene una relación, que están saliendo físicamente con unos granitos que se forman luego con una costilla de herida y donde sale con una especie de pequeña sangre o como mancha que me da un picor tremendo. Yo intuyo y creo que tiene relación con la situación, el momento que estoy pasando. ¿Esto es así o puede ser? Pudiera ser que hubiera una especie de sobreexcitación que se tradujera pues en una actividad a través del sistema circulatorio. Pudiera ser, pero lo único que necesitas hacer es ejercicio físico y expansión afectiva humana